del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, en este lunes 22 de agosto celebramos a Nuestra Señora María Reina, una fiesta propia de nuestra diócesis de Azcapotzalco. En la misa queremos ofrecer a Dios y pedirle por varias intenciones. En primer lugar, encomendarle a nuestros difuntos. Recordamos a Estefana Hernández Urquiza, María Dolores Yolanda Ortega Zárate, Francisco González Carmona, Gloria Olivares Montes, Gregorio Velázquez, María Vega en su 10º aniversario, Patricia Flores, Bernardino Gómez Olivares, José Adolfo Hernández Pérez, Tania Martínez Correa, Enrique Figueroa Nápoles en su 2º aniversario, María Florencia, Serapio, Erasto, Jesús, Adolfo, Antonio, Rufina, Guadalupe, Patricio y Paulina Martínez, María Concepción, Agustín, Aurelio, Albino, Macario, Paulita, Erasto y Aurora Margarita Pereda, Teresa de Jesús, María Macedonia, Rufina Ortega, Luis Feliciano, Jovita García, Adolfo González, Agustina Sánchez Bárcenas, Víctor Marcos Sánchez Telles, Aurorita Cortés Serrano, José Arturo y Juan Ángel Sánchez Cortés, María Serrano, los difuntos de las familias Reyes Sandoval, Aguilar Barajas, Reyes Aguilar y las ánimas del purgatorio. Pedimos por los consagrados vivos y difuntos, rogamos a Dios por la salud de Judelia Reyes Aguilar, María Eugenia Gutiérrez, Willy Ortega, María Guadalupe Méndez Luna, Alfonso Miranda, Adriana Nayeli Correa Gutiérrez y los que se han contagiado del virus de la pandemia. Damos gracias a Dios por un año más de vida de María Ulín y agradecemos a Dios por las personas que nos han hecho el bien, que nos ayudan espiritual y materialmente, que rezan por nosotros y nos dan buen ejemplo y testimonio de vida cristiana. También encomendamos a Dios a las personas que han solicitado nuestras oraciones, en modo muy especial por el Papa Francisco. Y ahora nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer delante del Dios Santo que nosotros hemos pecado, que hemos hecho lo que es malo a sus ojos y que tenemos necesidad de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que constituiste Madre y Reina nuestra a la Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. A la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, demos gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios les haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Todos? Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor.
grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. De pie. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de Dios. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que curar por el templo no obliga, pero que curar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? El oro o el templo que santifica al oro. También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, nuestra diócesis de Azcapotzalco, erigida apenas pocos meses antes de la pandemia, tuvo que escogerse una invocación o devoción a la Santísima Virgen, lo propio de cada diócesis.
Aquí nuestro obispo y el presbiterio decidieron que la diócesis invocara a María Reina, Reina de los Apóstoles. El motivo, que hay varias iglesias dedicadas a los santos apóstoles. Entonces, la devoción a la Virgen María sería la Reina de los Apóstoles. Y como el 22 de agosto se celebra esta fiesta, justo a los 8 días del día 15, que es cuando celebramos, el 15 de agosto, la Asunción de María, entonces, por eso, hoy es una fiesta en nuestra diócesis de Azcapotzalco. Alguien diría, María Reina, ¿qué significa eso de rey y de reina? Sobre todo en una época que están bastante desacreditados los reyes y las reinas. Hermanas y hermanos, la manera de vivir nuestra fe es vivirla en esta historia, en este mundo y en esta cultura. Y por eso, cuando en el Santo Evangelio y en la tradición de los profetas se quiere hacer notar y comunicar a la gente que Dios interviene en la historia de los seres humanos y orienta esa historia, a Dios se le llama Rey del Universo. Entonces, cuando nosotros queremos manifestar que María interviene en nuestra vida como cristianos, que nos acompaña, intercede por nosotros, pues lógicamente que se le da ese título, digamos, de honor, de excelencia, que sería reina. Son títulos propios de una cultura, de una tradición cultural. Quizá estos títulos poco a poco van a ir desapareciendo, pero todavía tienen significado. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando hay una fiesta, por ejemplo, la fiesta de la primavera, o las fiestas patrias, Reina de la primavera, Reina de las fiestas patrias. Todavía en nuestra cultura tiene significado eso de rey y de reina, pero poco a poco irán perdiendo esa fuerza expresiva y entonces, para indicar la intervención de Dios en nuestra vida o la presencia de María en nuestra vida cristiana, pues lógicamente se le darán otros títulos de honor y de excelencia que manifiesten pues su intervención, su presencia en nuestro camino cristiano. O sea que por títulos no tenemos problema. Lo importante es el significado. Que María nos acompaña, que María es nuestra madre, que María intercede por nosotros, pues lo podemos decir de muchas maneras. Una de ellas es dándole el título de reina. Y en nuestra diócesis, Reina de los Apóstoles, recordando que ella, después de Pascua, está siempre presente, reunida con los santos apóstoles, acompañando a los santos apóstoles. Y por eso, así la invocamos en nuestra diócesis de Azcapotzalco. Meditemos ahora los textos que hemos leído de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo en estos días, entre semana, el Evangelio según San Mateo. Y ya llegamos en nuestra lectura al capítulo 23. En este capítulo encontramos
una serie de denuncias, de críticas muy duras que hace Jesús a los escribas y a los fariseos, a los maestros de la ley, los eruditos de la ley de Moisés, y los fariseos que se esforzaban en poner en práctica todos los detalles que habían establecido los escribas para el cumplimiento minucioso de la ley de Moisés, en lo cual habían empeñado una reglamentación exagerada, multiplicando leyes que eran invento de ellos y que llegaban ante el pueblo como una carga muy pesada. Entonces, el evangelista Mateo nos presenta estas denuncias de Jesús, que en parte recuerdan las críticas que hizo Jesús en su momento y en otra parte también reflejan las críticas y las denuncias de la época en que se escribió el Evangelio según San Mateo. Jesús realizó su ministerio por los años 30-33, y el Evangelio según San Mateo se escribe por los años 80-90. Bueno, pues bien, en el capítulo 23 nosotros encontramos 7 denuncias, 7 críticas que comienzan: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y que son la parte contraria de lo que aparece en el capítulo 5, en donde se presentan las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes los pobres, dichosos, felices, y aparecen 7 bienaventuranzas más una que se añadió sobre los cristianos perseguidos, 8 en total. Entonces, frente a esas bienaventuranzas, San Mateo pone al final 7 malaventuranzas. Hemos leído 3. 7 malaventuranzas. En lugar de decir dichosos, al decir ay de ustedes, significa desdichados de ustedes. Dichosos, qué honor, qué dignidad. En ay de ustedes significa qué deshonor, qué vergüenza, qué indignidad. Y así critica a esos dirigentes religiosos de la teocracia judía. Hoy leemos 3 de esas denuncias, y la primera es porque estos eruditos de la ley, en lugar de facilitar el acceso al reino de Dios, con todas sus minucias legaloides, le cierran a la gente el reino de Dios. Se lo presentan como algo inaccesible, como algo imposible, como algo que Dios nos está regateando y que nos pone infinidad de condiciones legales. Desdichados esos que cierran el reino de Dios a la gente. Luego también les llama desdichados porque se ocupan de hacerse misioneros o proselitistas y apenas ganan un adepto, en lugar de que ese adepto encuentre un camino para agradar a Dios, pues más bien lo alejan de Dios. El hacerlo adepto para esas enseñanzas, en lugar de beneficiar a este hermano o hermana, pues lo perjudican y al contrario, a veces lo hacen digno de condenación. Y la tercera malaventuranza, ay de ustedes, tiene que ver con los juramentos que se hacen por el templo, juramentos que se hacen por el altar del templo, etcétera, etcétera.
con varios detalles. Si se cura por una parte del templo, si se cura por la ofrenda del altar, si se cura por el oro del templo, etcétera, etcétera. Habían creado una reglamentación minuciosa estos eruditos de la ley. Reglamentación innecesaria, pero ellos la construyeron y así lo enseñaban. De tal forma que en la comunidad según San Mateo, en esa comunidad, viendo por ejemplo estos reglamentos sobre los juramentos, en esa comunidad se prohíbe jurar. No hay que jurar por nada, por nada. En la comunidad según San Mateo, en el capítulo 5 se nos dice que no hay que jurar por nada, que tu palabra tiene que ser sí cuando es sí y no cuando es no. Es la manera de resolver el problema que se había suscitado por todos esos detalles reglamentarios que habían inventado los escribas y los fariseos. Naturalmente, cuando nosotros en el catecismo enseñamos los mandamientos, de acuerdo a lo que aparece en el decálogo de Moisés, se incluye la cuestión del juramento. No jurarás el nombre de Dios en vano, porque en otras comunidades de los santos evangelios o en otras comunidades a las que escriben los santos apóstoles, allí no hay problema con los juramentos, porque no tenían esa tradición en esas comunidades que no eran de origen judío. Pero en la comunidad, según San Mateo, allí los juramentos estaban prohibidos. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Hermanas y hermanos, como vemos, son instrucciones que encontramos y denuncias del Santo Evangelio para una forma de proponer el mensaje de la palabra de Dios, que es inadecuada y que es contraproducente cuando entra en numerosos detalles que son de muy poca importancia y que no ayudan a la vida, que en lugar de ayudar, perjudican. Ojalá y nosotros, hermanas y hermanos, aprendiendo de esta crítica de Jesús y de la comunidad de San Mateo, vamos a proponer la fe y anunciar nuestra fe cristiana católica en lo fundamental, en lo esencial, y que la presentemos como algo razonable y como algo practicable, que no presentemos cosas complicadas o que no compliquemos lo sencillo, porque lo que pasaba en la comunidad de aquella época era que las cosas sencillas venían los escribas y las complicaban. Que nosotros no seamos gente que complica las cuestiones de la fe. Nuestra fe se vive en forma sencilla, en forma razonable. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios y amar al prójimo, no hay que hacernos más pelotas. Y es más, Jesús nos enseñó el mandamiento nuevo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y con eso es suficiente. ¿Y por qué decimos que es suficiente? Porque el apóstol Juan, en su primera carta nos dice, si tú dices, amo a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Porque, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano al que estás viendo? Como vemos, hermanas y hermanos, entonces, ¿qué nos muestran los evangelios y las cartas apostólicas? Una forma serena, razonable, tranquila, sensata de vivir la fe. Y así es como hay que proponerlo, sobre todo en nuestra época, donde hay cierta resistencia
Hay a veces hasta rechazos a la educación en la fe. Hay que proponerla entonces en forma razonable. Y en lugar de complicar lo sencillo, hay que presentar en forma sencilla lo que en algún aspecto podría parecer complicado. Hacerlo sencillo, accesible, comprensible, inteligible, para que así nos animemos a vivir nuestra vida agradando a Dios y sirviendo a nuestras hermanas y hermanos. Hemos leído también como primera lectura el comienzo de la segunda carta a los tesalonicenses. Y en este comienzo, el apóstol Pablo da gracias a Dios, comienza con una acción de gracias. ¿Y cuál es el motivo de esta acción de gracias? Precisamente porque los tesalonicenses progresan y se mantienen en la fe, resisten en la fe a pesar de las persecuciones. Hay que darle gracias a Dios, hermanos y hermanas. Yo diría en este tiempo, bendito sea Dios, le damos gracias que a pesar de la pandemia seguimos viviendo nuestra fe y nos animamos a vivir nuestra fe. En aquella época el apóstol Pablo daba gracias porque la comunidad progresaba, crecía en la fe, perseveraba y resistía en los momentos difíciles. También el apóstol Pablo dice que él pide a Dios por esa comunidad para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. Nos ha llamado a ser hijos suyos, a formar parte de la iglesia, de la comunidad cristiana. Y entonces hay que darle gracias a Dios por todas aquellas personas que fueron llamadas, escogidas, invitadas a formar parte de nuestra comunidad. Nosotros hay que agradecerlo siempre, porque no vivimos solos la fe. La fe no es de llaneros solitarios. La fe es de una comunidad, de hermanas y hermanos que nos acompañan, que nos sostienen, que nos fortalecen, que nos ayuden y nos dan fuerza moral, fuerza espiritual para seguir viviendo nuestra fe. Su ejemplo siempre nos anima, nos estimula a vivir la fe. Y por eso, como el apóstol Pablo, pues hay que darle gracias a Dios. Hermanas y hermanos, estamos también en esta Santa Misa encomendando a nuestros difuntos. Y pudiéramos decir que ellos han vivido la fe, han dado testimonio de esa fe. Los recordamos porque han sido buenos testigos de esa fe y nos han acompañado en la vida con mucha bondad, con muchos gestos de generosidad. Le damos gracias a Dios por nuestros difuntos, seguimos sus mejores ejemplos, los encomendamos a Dios y esperamos que ellos recen por nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Amen.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Hoy queremos exaltar tu benevolencia, celebrando a la Virgen María, inspirados en su propio cántico. Porque en verdad, Padre, has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu servidora, nos diste por medio suyo al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cuerpo de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco,
de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Estefana Hernández, María Dolores Yolanda Ortega, Francisco González, Gloria Olivares, Gregorio Velázquez, María Vega, Patricia Flores, Bernardino Gómez, José Adolfo Hernández, Tania Martínez, Enrique Figueroa, María Florencia, Serapio, Erasto, Jesús, Adolfo, Antonio, Rufina, Guadalupe, Patricio y Paulita Martínez, María Concepción, Agustín, Aurelio, Albino, Macario, Paulita, Erasto y Aurora Margarita Pereda, Teresa de Jesús, María Macedonia, Rufina Ortega, Luis Feliciano, Jovita García, Adolfo González, Agustina Sánchez, Víctor Marco Sánchez, Aurorita Cortés, José Arturo y Juan Ángel Sánchez, María Serrano y los difuntos de las familias Reyes Sandoval, Aguilar Barajas, Reyes Aguilar y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que nos ha demostrado su amor en María Santísima y sobre todo en su Hijo Jesucristo, a Él lo glorificamos con las palabras que nos enseñó Jesús. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a nuestros ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro. Los que no van a comulgar pueden sentarse. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar en el banquete definitivo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hacemos el responso. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Concluyo dando dos avisos sencillos. En primer lugar, recordándoles que
Estamos haciendo inscripciones para los cursos del catecismo. Procuren, si hay entre ustedes y sus familias, ¿verdad?, sobrinos, hijos, parientes que están en la edad de celebrar su primera comunión y su confirmación, que se inscriban en los cursos del catecismo en este mes de agosto. Comenzaremos, Dios mediante, el día 3 de septiembre. En ese momento no se amontonen las inscripciones. Hay tiempo para que se inscriban. El otro aviso también, el catecismo lo haremos en forma presencial. Quizá, haciendo alguna excepción por allí, se hará en forma de plataforma por internet, pero el objetivo es hacerlo de manera presencial. Lo otro también es que nuestros obispos de toda esta región metropolitana y sus alrededores han decidido que a partir de septiembre la misa dominical hay que celebrarla de forma presencial. Solo para los enfermos y personas discapacitadas vale la misa que se transmite por televisión o por otro medio. Pero a partir de septiembre la celebración se hará de forma presencial. Hay que tenerlo presente. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que pasen buena noche. Que Dios les acompañe.